Bueno, entonces hay muchos elementos entonces como ustedes ven para hacer el análisis. Una cosa es lo del lineamiento, en este caso de lengua castellana, también el lineamiento de ciencias sociales. Pero también tenemos unas características, algunas obligaciones de tipo ético, que es la reflexión del sujeto en este tiempo histórico, por el problema de la reconciliación y el problema de las conversaciones de paz con las guerrillas. Eso es importante e ineludible para cualquier espacio escolar. Ahora bien, nosotros lo que hicimos fue diseñar un proyecto que se llama Primaria Historiadores, retomando, para hacer desde la reflexión de la historia de Colombia, la historia de Bogotá, porque Bogotá también es el reflejo de la historia colombiana, en todo el curso como república, si se quiere, desde el tiempo de la colonia, pero no con no la reflexión de la historia vista desde el dato histórico, es vista desde la categoría del tiempo. Y ver la historia desde la categoría tiempo no solamente es pensar el problema del tiempo de pasado, presente y futuro, que sucedió, que puede pasar y que está pasando, sino a su vez le anclamos unas categorías al problema del tiempo, que como categoría de tiempo también existe la categoría de espacio. Como existe tiempo y espacio, entonces desde ahí vinculamos el problema de los contextos, el problema generacional, por ejemplo en mi barrio, en el barrio, en la localidad, en la ciudad, en el país. Y desde allí nosotros entonces percibimos que la escuela nos está dando respuesta a las necesidades temporales de nuestra sociedad, de acá y de ninguna escuela. Es decir, si me dicen que el gimnasio moderno responde a unas necesidades de una élite, creo que se están quedando un poco cortos para seguir con el cuento de la élite, porque también esa élite que se está formando en el gimnasio moderno necesita mayor interacción, mayor observación, así sea en la trampa, obviamente, así sea en estrategias de alienación social y estas cosas. Estrategias de cómo seguir con el poder se necesitan también, de esa manera maquiavélica lo estoy diciendo, de cómo podemos intervenir en los contextos, para bien o para mal. Pensar el contexto. Y pensar el contexto para si le queremos dar soluciones a problemas centrales de nuestro país, de esta república, tenemos es que pensar que el espacio escolar no se debe limitar al timbre, a los muros, al pupitre, al celador, al laboratorio, sino que desde Primaria Historiadores pensamos que si necesitamos hacer una conexión que es evidente, todo espacio escolar, conectar procesos concretos con procesos abstractos, necesitamos en una conexión permanente, un circuito permanente entre el adentro y el afuera del espacio escolar. Espérame ahora, del espacio escolar. De esa manera nosotros hacemos en el año salidas y vemos en el espacio público el aula de clase, normal como estar dentro del espacio físico de la escuela. Con eso, ¿qué nos permitimos? Primero, hacer observaciones significativas, intervenciones significativas, donde el habitante de calle, el ciudadano, el vendedor ambulante puede intervenir. También estar en esa aula itinerante, como nosotros les llamamos, por la carrera séptima, o por San Victorino, o por los Mártires, o vamos al Parque de la Independencia, o por donde hemos diseñado objetivos centrales para ese momento. Un ejemplo. Para el 9 de abril, entonces, nosotros habíamos diseñado y lo hicimos salir a estar con las personas que estaban conmemorando el asesinato de Gaitán. Y fuimos el 9 de abril con todo el curso, no solamente para estar en esa esquina como simples y pasivos ciudadanos, sino también para poder tocar las placas, que hacen los niños, tocar las placas, limpiar las placas de Gaitán. Y mi postura fue la de hacer una reflexión con los ciudadanos sobre la violencia interpartidista en Colombia. Allí hay unas grabaciones, después yo les comparto las grabaciones. Posteriormente fuimos a la escultura de Policarpa Salabarrieta para hablarlo de feminidad y violencia sobre la mujer.
Allí no solamente hacemos la reflexión sobre cómo se configura o cómo es los imaginarios sociales, las representaciones sociales, la simbología sobre lo femenino y de lo histórico. Obviamente Policarpa Salabarrieta es un ícono de las batallas de toda la guerra de independencia, sino también es pensar lo femenino ahora y cómo se piensa una niña de 9 años o 10 años cuando ella tenga 25 o 30 años. Y qué piensa el ciudadano o la ciudadana que va caminando, obviamente, sobre las agresiones con ácido a las mujeres. Y qué piensas cuál sería la solución a eso que nos afecta tanto, el machismo y las agresiones sobre las mujeres. Es decir, el espacio público nos sirve como espacio significativo para poder hacer concreciones y abstracciones que posteriormente, cuando venimos, eso lo grabamos efectivamente, cuando venimos al espacio escolar, generamos una serie de actividades, estamos permanentemente en contacto con ese afuera y el adentro. Obviamente ese adentro y ese afuera es lo íntimo, lo público, lo privado, lo concreto y lo abstracto, y ponemos en juicio un telón de operaciones mentales que el muchacho o el niño tienen que ir discerniendo e ir trabajando alrededor de esas operaciones mentales. Retomando, a eso le llaman flexibilización, pero miremos, no es tan o sea, si esto es flexible, tiene que haber algo duro. Desde mi perspectiva es que hay algo anticuado y hay una propuesta que tiene que dar dando respuesta a las necesidades sociales. Eso está súper bien. Sí, no es que yo esté en el espacio de la flexibilización, yo estoy permanentemente como docente pensando cómo se podrían hacer prácticas mucho más ricas no solamente para el estudiante en el sentido de divertido, porque podría ser el momento dado divertido que ellos puedan hablar de cómo aprendió historia el habitante de calle o el señor de la chacita cómo aprendió matemáticas. Puede ser muy divertido, chistoso, sino cómo puedo desde su saber previo, aprovechando el contexto, lograr mejores y mayores conexiones de operaciones mentales. Esto podrá sonar lo más escuelero del mundo, y dirá, eso de las operaciones mentales tienen cualquier cantidad de debate, pero si lo percibimos como sujetos constructores del mundo y del mundo posible, que ellos también tengan la posibilidad, nosotros como docentes y la escuela tengan la posibilidad de hacer esa apertura, no en términos de flexibilizar, como si fuera algo de divertimiento, como si fuera algo paralelo, que si yo fuera el bicho raro, y los niños que salen, mírenlo, es que no tiene nada que hacer y por eso está ya parado, o porque estamos chupándonos un bonais y haciendo, digamos, una cuenta general de cuántas palomas hay en la Plaza Bolívar. Eso no es tomarte el pelo, al contrario, es la manera como yo observo, como yo estoy dándole respuesta a la necesidad histórica de la transformación de la educación. Eso quiere decir que tarde o temprano el espacio físico de la escuela se va a acabar o se va a reducir a su mínima expresión, y una reducción es el espacio donde podamos nosotros encontrarnos para socializar, el espacio donde podamos llegar para diseñar una intervención posterior, el espacio donde nosotros podamos llegar para mostrarle a la comunidad lo que estamos haciendo afuera. Ustedes se imaginan, el año pasado la Secretaría de Educación le invirtió casi 2 billones de pesos a infraestructura de colegios. Infraestructura, a esta cosa, a esto. Sí, eso es un cojonal de plata, eso es un montón de dinero. Pero sigue el mismo sueldo de los profesores. Eso quiere decir que la solución al problema de la educación no está en tener colegios bonitos. Y profesor que considere que esa es la solución está muy errado. Usted puede tener el café más bonito, el tablero más bonito, el piso con las baldosas más bellas, el timbre menos agudo para que le agredan sus castos oídos. Pero si pensamos que si con ese dinero le hubiéramos aumentado el sueldo al profesor, lo hubiéramos acortado, hubiéramos contratado más profesores con 2 billones de pesos.
hubiéramos contratado más profesores, hubiéramos tenido grupos más pequeños, hubiéramos podido usar tecnologías para ubicar al profesor, si es de ubicarlo donde changos es que anda el profesor. Y reduciríamos costos en una cosa que sí quiero que quede claro. Reduciríamos costos en secretarias, rectores y coordinadores, que realmente son los vigilantes de este espacio. Pero ellos no son relevantes en el circuito de enseñanza-aprendizaje, eso quiero que quede grabado. Realmente el que es relevante en el circuito es el docente con el estudiante, el resto es apoyo, es como apoyos y servicios para el combate, como en el ejército. Una cosa es el combatiente, otra cosa es el que carga la caja de la munición, pero el combatiente es otro. Eso quiere decir, muchachos, que si pensamos, no solamente pensar primar historiadores es una apuesta didáctica, pero también es un enfoque mismo de la educación a futuro, que eso llama mucho la atención. Por eso permanentemente estamos en foros hablando no solamente de la historia, porque nuestro enfoque no es del dato, sino el problema de nosotros es el tiempo, y dentro del tiempo tenemos unos problemas que son la aceleración del tiempo, que eso lo percibe un adulto y los niños a veces lo perciben. Cuando se está terminando el partido y vamos perdiendo, Colombia va perdiendo, él siente que hay una agonía allí. Esa es una perspectiva que se viene manejando dentro de los historiadores. Precisamente nosotros vamos a una ponencia del Congreso Internacional de Pedagogía de la Historia a hablar sobre cómo poder trabajar eso que es un problema del sujeto moderno y del sujeto contemporáneo, por supuesto, que es la sensación de aceleración del tiempo. Entonces nuestro modelo, nuestro enfoque es histórico, pero con la categoría tiempo, y nosotros le hemos ido anclando una serie de subcategorías para trabajar con ellos, que son el problema de la aceleración, el problema de la periodización del tiempo, el problema de los ciclos de tiempo, el problema de en términos históricos, de la historiografía, es como sucesos y situaciones permanecen en el tiempo. Por ejemplo, la violencia en Colombia parece algo que se alargó y es algo que nos perciben como culturalmente dados a la violencia. Ese permanecer en la no violencia, lo que a mí me interesa es qué es lo que ha permanecido en la cultura colombiana para efectos de los niños, qué es lo que permanece en tu realidad como un valor que nunca se agota. Ellos dicen la violencia, o que maltratan a mi mamá como maltratado a mi abuela, como se maltratan a las mujeres. Esas categorías mentales que se vuelven hábitos en este sentido de Pierre Bourdieu, me interesa reflexionarlos. No me interesa solamente hablar de Policarpa, que en 1800 tal, que no sé qué, o que la batalla libertadora pasó aquí, pasó allí, sino que si yo voy a hablar de batalla libertadora, lo que estoy hablando es cambio en ese ritmo de tiempo, para poder no solamente hablar de algo que pasó, sino que cuáles son los ritmos de tiempo que maneja un niño. Ellos mismos lo dicen: me levanto, desayuno, juego, tal. Y dice: ¿y usted cuando realmente se preocupa y como que el corazón le brinca? Dice: no, cuando estuvimos en la mitad de esos viejitos en la esquina de CTV, ellos dicen: el tiempo como que se detuvo. Era muy extraño todos ellos con banderas liberales gritando, y tú en la mitad, y me dicen a mí, tú en la mitad hablando de Gaitán, y todos esos viejitos obviamente habían vivenciado, esos viejitos, estos adultos mayores, habían vivenciado el 9 de abril, y como ellos como sujetos experimentan eso. En eso se los hago significativo. Al hablar de flexibilización, entonces dirían: es que usted va allá y le da algo significativo para volver a la realidad escolar. Lo que más nos preocupa a los docentes es salir del espacio escolar, porque nos exponemos. Exposición es exponernos, nos exponemos a que alguien pase y nos diga: eso es mentira, profe. Cuando uno ya es consciente que uno puede errar y decir: no, es que de ese libro yo no sé muchas cosas, y si uno es consciente que en esos términos hermenéuticos, que siempre el libro dice algo, en esos términos de intertexto, de intratexto, siempre nos está cuestionando sobre algo, que esa exégesis de que el profesor es el único que detenta el conocimiento del texto, sea texto o el contexto, detenta un saber que el estudiante, como supuesto aprendiz del siglo XIX, tenía que lograr y alcanzar. Pues está muerta esta educación, no está dando
no está dando respuesta. Entonces, si nosotros nos comparamos con el Mercedes Nariño, dirán, no, primero ustedes no tienen filtro de acceso, pero sí de permanencia, hay unos mínimos de convivencia que tenemos que lograr acá para poder hacer vivo todos estos diferentes lenguajes que estamos, o si no nos convertiríamos en una torre de Babel donde ninguno nos escuchara. Eso quiere decir que nuestro proyecto en particular, para continuar, tiene que ver sí con una manera de ver la educación que es situada. La educación se vuelve significativa y el estudiante no se le olvidará nunca, no es porque la memorice, es porque se vuelve. El contenido está realmente situado. Si a ti te van a enseñar algo de matemáticas y no está situado, ese conocimiento se va a olvidar y se va a volver irrelevante. Para el caso de lengua castellana, está el lenguaje en todo. La pericia del estudiante y del investigador del docente investigador es como vinculo eso con la realidad del estudiante sin caer siempre en los mismos lugares comunes, que son el rap, el reggaetón, o que pensemos en la emisora escolar o el periódico escolar, porque siempre, desde mi postura, era que siempre lo estamos viendo dentro de esa misma caja que es el espacio físico escolar. Pero si rompemos eso y nos atrevemos a salir con nuestros estudiantes a hacer entrevistas, no necesariamente hacer entrevistas, a ver fenómenos de cómo crece un árbol y desde ahí generar un texto, a pensar de por qué hay tantos perros callejeros y qué hacen con los perros callejeros porque no volví a ver mi perro, y desde ahí generar un poema, un escrito, una reflexión, una anécdota. Ahí es que se hace significativo, y a eso, como lo dicen los mexicanos, una escuela mexicana se le llama pedagogía situada o educación situada, que ya desde unos 5 años para acá venimos como interactuando con ellos de cómo logramos hacerlo más significativo. Eso quiere decir que no existe una flexibilización. Esto no es flexibilización, sino es el cambio natural que demanda la ciudad hacia la escuela. Flexibilización sería ¿cómo hago para ser más rica y significativa? No, ya es hora de que el espacio físico de la escuela se rompa, o si va a permanece en ese circuito del adentro y del afuera. Que sea la ciudad ese laboratorio, pero también la escuela es donde vamos a mostrar nuestros productos, nuestros lances hacia la realidad. Pero que la escuela sí está como una isla observando la realidad. ¿Qué tanto la tenemos distante? ¿Qué tanto la tenemos quebrada o rota en el contacto del circuito entre la escuela y el contexto? Eso depende del docente. Docentes logran hacer el circuito. Hay otros docentes que dirán, mi forma de trabajar, cuando un docente está diciendo es mi forma como aprendí, mi distanciamiento frente a eso, o mis obligaciones contractuales, más sindicalistas dirán, mis obligaciones solamente entrar al espacio escolar, al aula de clase, llenar el tablero, llenen la guía, yo pongo chulos, a veces sin leer, ustedes fueron estudiantes, ustedes saben qué es eso, se chulea, se pone 4 o 5 y en últimas en una comisión se terminan pasando a todos. Pero entonces, ¿por qué tenemos esos indicadores tan bajos frente a las evaluaciones? Esto también que quede muy bien consignado. No tenemos claridad de las operaciones mentales que realizamos y que debemos desarrollar en el estudiante. Con esto que estoy diciendo, cuando uno sale con el estudiante y uno le dice, identifique acá cuántos buses amarillos hay, buses públicos hay, el niño dice 1, 2, allá viene otro, 3, ahí está identificando. Esa es una operación mental. Cuando le decimos ahora asocie qué vehículos de transporte ve a su alrededor, cuáles son el más antiguo al más reciente, él empieza a hacer una asociación. Primero tiene que identificar y después pasa a otro plano, a otra operación mental. Sin importar las disciplinas, el profesor debería tener claridad sobre la operación mental que debe estar construyendo paso a paso hasta llegar al problema, digamos, de la argumentación en una elaboración mucho más abstracta. Hace poco estábamos hablando con los de la Secretaría de Educación en el problema de la matemática, que ese es un problema como extendido a todos los colegios del distrito, a todos los colegios públicos. Nos va muy mal en matemáticas. Lo que ellos han identificado, cuando digo son ellos, es un grupo de mismos profesores del distrito que siempre en unos colegios muy pobres o en contextos muy pobres, muy humildes, sacan siempre muy superior.
Entonces, ¿por qué usted le dan reglazo? ¿Usted le echan la madre para que este chino estudie? No, lo que se dieron cuenta ellos es que todas las pruebas saber tienen de trasfondo una operación mental o un grupo de operaciones mentales para tercero, quinto, noveno y 11, que cada uno se hace más abstracta. Entonces ellos, si bien trabajan unos contenidos disciplinares, en matemáticas, digamos, sumas, restas de los más pequeños, algoritmos en general, y en los más grandes, digamos, cálculo. Esos son también, no solamente contenidos, sino operaciones mentales que se necesita que el estudiante desarrolle. Entonces, sin importar la disciplina, la disciplina se deben trabajar operaciones mentales. Por ejemplo, en lengua castellana, el estudiante, por más que le parezca uno chistoso esto de psicolingüística y estas cosas, sí, el estudiante debería tener, digamos, una caja de herramientas para poder desarrollar o detectar, evaluar en su estudiante en qué operación mental anda y en qué operación mental debería estar. Y si hay posibilidades de trabajar de esta manera o si no en otra. Yo hice la decisión de que voy a, así bien, a hacer esas operaciones mentales, pero tenía que potenciarlos, porque tenía que hacer la conexión entre lo más concreto y lo más abstracto de esa operación. Cuando hablan de que los profesores, digamos, en el centro no tienen claro la operación mental que deben desarrollar en el estudiante, ¿quiere decir que se construye en la práctica misma? Sí. Va surgiendo la Va surgiendo, pero debería estar en el pregrado esa enseñanza. Para decirte, mire, estamos en el grado noveno. ¿Qué texto trabajamos? En grado noveno trabajamos esto y estos temas. Pues eso es muy fácil porque el libro de Santillana lo dice. Lo que no dice el libro de Santillana, que se le dificulta a alguien, dice, pero bueno, sí, ¿y cómo lo logro con este man que se hace tontico y este es más aventajado? Es el nivel de la operación mental que tiene. Si tenemos claridad, no solamente a lo piagetiano, que la operación mental se desarrolla en un estadio de la edad del estudiante, en una edad específica, que puede que haya razón, pero también la operación se potencializa y se desarrolla también con el contacto con los demás. Entonces no es una cosa netamente cognitiva que aparece y aflora en el estudiante, sino que eso se desarrolla en sociedad, en contexto. Esto para hablar de Vygotsky. Uno se da cuenta que hay estudiantes que pueden dar más. Entonces la zona de desarrollo próximo también tiene que ver con las interacciones y el capital simbólico que el profesor le puede proveer al estudiante. El proyecto de primaria historiadores no tiene que ver con ir a museos. El proyecto de primaria historiadores no tiene que ir a meterse a que me den una vuelta a algún historiador. Este monumento lo ven, este monumento es Policarpa. Yo no estoy viendo eso, lo que estoy viendo es que eso me sirve para potenciar, primero, el capital simbólico, elevar el capital simbólico, porque tendría yo a disposición muchas personas que pueden intervenir. Si el estudiante va, lo toca, está haciendo una operación mental. Pero a su vez, dentro del proyecto, el estudiante tiene que después ir y enseñarle qué es esa escultura, pero también hacerle preguntas alrededor de la ciudadanía con referencia a lo que simboliza esa escultura. No es Policarpa, es un símbolo que me ayuda a detonar una serie de interacciones con la comunidad, con el contexto. Si yo voy a este árbol que está allí, entonces yo hago que los que vivan alrededor y genero un proyecto alrededor del árbol. Y los que están alrededor del árbol y pasen por allí, llamo la atención con megáfono, fiesta, globo, serpentina, para que se acerquen y entren en interacción con el niño. Y desde ahí va el proceso evaluativo, que es ese otro problema, la evaluación. Entonces, en el problema de la evaluación, se supone que es una evaluación por procesos, que es dinámica. ¿Supones desde lo institucional? Sí, claro. Pero nosotros siempre estamos pidiendo, hay que hacer unas diferenciaciones, ¿no? Las pruebas saberes son unas cosas y el proceso como tal de evaluación a las personas es otro, porque tienen ritmos de aprendizaje distintos. Esos ritmos de aprendizaje distintos, nosotros hemos generado en la institución una serie de matrices que tienen que ver con una serie de preguntas que el estudiante da respuesta. Es decir, si le digo al estudiante qué es lo que más le interesó de la salida que hicimos a trabajar en San Victorino, de estar allá tocando la mariposa y están las prostitutas al lado y la platicamos, buena profe. Entonces el niño admirado que la prostituta, obviamente ellos saben que esa prostituta le está perdiendo
o que el habitante de calle que está metiendo pegantes se le acerque, pero también el policía del calle allá alejando los habitantes de calle y yo diciendo, déjenlos que esto es una escuela abierta, es como así que escuela. Toda esa dinámica cuando yo elaboro una serie de preguntas de esa salida no tienen que ver con analizar solamente los contenidos que yo estaba buscando en él, que cuáles eran, construyamos un párrafo con coherencia y cohesión, extraiga de ahí los verbos o le doy unos verbos que son fumar, chirriar, porque chirriar también es un verbo, porque se olvidan, porque la gente... Sí, un verbo popular, pero pragmáticamente situado. Y mientras sea pragmáticamente situado, es útil y es de uso. Y eso se olvida también. Eso es como cuando le dicen a un niño en una escuela, aquí en esta escuela, que le pregunté al niño, dime palabras para construir un poema. Un niño de quinto, y el niño me dijo, llanta. Que salgan con mar. Y él me dijo, llanta. Y yo, no, pero es que no es bonita. Me dijo, pero eso está en el mar. Ahogado también puede salir, me dijo tabla, y yo le decía, no tiene que ser más bonito, pero yo después reflexionando que sí, tiene razón, porque es de su uso cotidiano y desde ahí pues se vuelve significativo para él, cuando uno le dice al niño nenúfares o espuma, y entonces el niño, espuma, ni conozco el mar, lo he visto por fotos, este señor me viene a meter en eso, en ese berenjenal que es el problema del mar y los océanos y las sirenas, pues no es significativo. Ahora bien, usted dirán, entonces le tengo que hablar de rap, le tengo que hablar de cuchillo, le tengo que hablar de puñalada. No, eso depende la intencionalidad del proyecto, porque los proyectos en ese sentido, de esa nueva forma de ver la educación, tiene que ver, es exponer al estudiante, en términos de Pierre Bourdieu, a mayor cantidad de capital simbólico, ya que no tienen capital económico. Uno nace con capital económico para acceder, pero ellos, los profesores del distrito, estamos en la lucha permanente de ampliarle su frontera simbólica para que ellos tiran otras formas de ver el mundo y desde allí puedan crear mundo. En estos términos de mundo posible. Eso retomando entonces la evaluación. Hacemos la rúbrica de evaluación en autoevaluación, coevaluación, heteroevaluaciones que las hago yo. Y cada uno da su nota, pero esa nota no es camisa de fuerza, porque lo que yo privilegio es que dé razones, dar cuenta, reflexione, piense en el otro, que tenga cierta interacción con esto de la ética, de la comunicación, que nos han dado esos universalismos, pero sí que se haga, que en el caminar afuera se construyan unos mínimos de cuidarnos, de cuidar del otro, de cuidar del entorno, que el habitante de calle, digamos que está en condición de calle, unos porque quieren y otros porque están allí por obligar, porque la pobreza y la inequidad en Colombia es cruel. Eso no se limita, no se limita al estudiante, al otro, sí, como mi compañero, o para esa nota, sino también al contexto. Sí, al contexto. Sí, más allá de darle yo un 5, porque si quiero un 5 se lo doy, es de cómo podría ser posible esto en términos de tiempo y en términos de historia, cambiar su realidad. Es decir, si usted lo percibe, obviamente, el problema de historia tiene que ver también en la transformación del contexto, transformación interna, personal, y transformación con el otro, porque nosotros nos construimos es con el otro, y también la transformación totalmente física del entorno, física y natural. Obviamente, que pensamos sobre experimentaciones que se hacen o vemos en la calle el hippie tomando allá mentalmente sus manillas, y para nosotros es importante relacionarnos porque después lo vamos a reflexionar. No es decir, ay pobrecito, mira, está vendiendo con el trapuito ahí, que no sé qué, y la vaina, sino que ese lenguaje que nos está proveyendo, esa interacción del lenguaje, sea importante para nosotros para después venir a analizarla en el aula de clase. Aquí retomando un poquito como todo lo que hemos hablado, hay como surgen como unas cosas en torno como lo que es el currículo y la flexibilización que el profesor plantea. Y sabe como unas categorías, hablamos de que los profesores somos reproductores culturales, sí, como se denominaba. Sí, es ineludible hacerlo. Y de hecho, yo veo como un problema acá y saqué como tres problemas. Veo como tres problemas. Un problema desde lo institucional, que el profesor lo relaciona mucho con los practicantes. Es eso de la práctica, ¿no? Cómo la práctica o la enseñanza está ceñida a lo que está escrito, ¿sí?
Entonces Sí. nos dicen, bueno, hay que enseñar esto, Sí. que es lo escrito, que es como los requisitos que nos exigen, lo que hay que transmitir. Y como el estudiante, el practicante, el profesor, base su práctica, ya sea desde lo escrito, porque desde Steinhaus, sí, desde la norma, lo que encontramos de Steinhaus es que él decía que muchas veces el profesor se enseñara lo que le entregaba a la institución, ¿sí? Sí, bueno, se tiene que plan de enseñar estudios, eso, ¿sí? y pide plan de estudios y Y lo eso pasa. es el plan de estudio. Y donde si hay un libro mejor. y si le dicen, no, se tiene que enseñar esto, si no me lo dan, yo lo busco en un libro. Sí. Entonces, el aprendizaje, lo que el estudiante debe aprender está ceñido en una parte de los libros de texto. Sí. Porque lo que tú decías se ciñe a eso, o sea, lo que el estudiante debe saber, ¿sí? Que se compara mucho lo que es como la realidad del estudiante. Otro problema no institucional, la crisis de la escuela, porque eso presenta una crisis. O sea, la escuela no es lo suficientemente fuerte para convenir con la realidad del niño, para llegar al niño, sino que está totalmente, el conocimiento está como desligado Sí, a a lo la que es la realidad. realidad. Entonces es un problema importante. Sí. Y como el concepto que se tiene, no el concepto, la manera en cómo nosotros vemos al otro, ¿sí? Nosotros tenemos niños con distintos contextos, como bien lo decías, el niño que... Porque la sociedad es así. Cuando Y uno esa va es la caminando sociedad, encuentra una gran variedad. Hasta la familia de uno es una variedad que uno diría, en los términos, no, mi tío es muy pilo en esto, pero mi mamá es muy pilo en esto, mi amigo es muy pilo en esto y tiene habilidades, otras habilidades que no solamente son las habilidades generadas en la escuela. Digamos que en ese aspecto la escuela se quedó atrás. La escuela es homogenizante, da digamos, respuesta a una clase de organización social que ya fue superada. Esa respuesta de organización social es la de la fábrica, y hasta la fábrica están acabando. Yo veo más amigos míos que trabajan desde la casa, o que hacen páginas web, o qué sé yo, o son comerciantes. A eso no le está dando respuesta a la escuela. O sea, el tipo de la batica blanca que entra, ordena las filas, se haga silencio, le marca el puesto, espera el timbre, sale y forme. Digamos que se pierde mucho tiempo útil en otra vez el problema del tiempo. El tiempo es la aceleración de las comunicaciones, el tiempo es la aceleración de la tecnología. ¿Puedo prender el computador? Todavía no. Tiene que mirar y le dibujo el teclado en el tablero. O sea, ¿qué es esa locura? Le dibujo en el teclado y el niño desde los 4 años sabe eso. Sabe hacer eso. Entonces, también se necesita, obviamente, una reflexión profunda sobre el perfil del docente. Y es algo en el que el profesor también se ve no incapaz, se ve un poco inmóvil, como si hubiera algo estático. que no le deja ir como ir más allá. Es lo mismo que te decía para cuando llegar llegan a- los practicantes, los aprendices a la práctica docente, porque yo les digo bueno, yo veré, aquí esta cosa no es de la clase normal. La clase normal la tenemos de lunes a viernes. Ustedes vienen aquí a arriesgar, dígame qué necesita. Si necesita, pues, bote un lazo de aquí a allá. Si necesitan un policía, si usted me dice queremos ir a esa punta de ese cerro, si usted me dice necesito acompañamiento porque nos vamos a ir caminando de aquí hasta San Victorino y vamos entrevistando, pero necesito 5 policías, yo se los consigo, pero hágale, o sea, duele. Pero solo quería también de manera maquiavélica comprobar una de mis teorías, que también la universidad es reproductora de hábitos. Sí. Exactamente. En esas palabras, bueno, en esos términos hablamos de una sociedad heterogénea. O sea, ya es un hecho que la escuela contempla prácticas homogenizantes, desde lo escrito, para una sociedad. Con manuales, con lineamientos, que si bien no son camisa de fuerzas, pero botan la directriz. Y la situación no está en decir, no voy a hacer la directriz, ese lineamiento no lo hago, yo voy a inventar algo, qué loco. No, realmente toca demostrar que si bien ese es un lineamiento, hay posibilidades de jugar con ese lineamiento en espacios diversos y ricos y multiculturales, y también de las disciplinas. Cuando yo tengo formación en lingüística de pregrado, pero ¿por qué me dedico al problema de la historia? Porque estoy muy interesado en hacer digamos, conexiones, esos cruces conceptuales, a ver cómo podría estar funcionando mejor mi práctica en general.
Ese es otro problema, nos han formado en la universidad de manera en estancos y de manera disciplinar. Tú el lenguaje, tú haces educación física, tú haces tecnología y nunca nos hablamos, nunca conversamos. Y es bastante problemático porque también en lengua castellana, si bien tienen un interés por hablar sobre cuál es el problema de la comunicación, cuál es el problema de la interacción simbólica, cuál es el problema semiótico, cuál es el problema estético no solamente llevado hacia el arte plástico, sino en sentido abierto y ampliado, porque estética está junto a la ética, es permanente eso. Si revisamos a Wittgenstein lo dice, la ética es la puesta en escena de una persona, pero en términos éticos es puesta también una puesta estética en todo el espacio público y también en lo privado. Y si decimos eso en la universidad, ¿por qué no lo hacemos posible en el oficio diario del aula de clase? Yo creo que al estudiante le falta también el ejemplo de otros directores de práctica, perdón con los directores de práctica, pero el director de sus docentes que sean también docentes investigadores. Yo sé que también es muy duro porque ellos están en 1, 2, 3 universidades o en la misma universidad, pero los llenan de trabajo, de formatos, de trabajo administrativo. Pero sí es verdad que el estudiante necesita pensar menos en cómo hacer, cómo conseguir, porque uno los ve, o yo también caí en eso cuando me gradué, llegar a la escuela y decir, ¿qué curso me toca? Sexto. Y miércoles, ahora ¿dónde me consigo el libro de Santillana de sexto? Y después me miro los lineamientos de lengua castellana, pero eso está muy abstracto, ahora que me invento, usted no tiene por ahí un plan de estudios porque ya no tiene un plan de estudios. O se le dice, mire, aquí tiene que trabajar esa parte de sintaxis, yo soy muy malo en sintaxis. Entonces, si bien se necesita una fundamentación allá en sintaxis, no es lo único ni lo que se debe hacer, sino que se debe pensar en términos de un proyecto de vida como docente, donde usted logre encontrar sus intereses y que esos intereses también tenga detonante para que el estudiante busque sus intereses o ponga por lo menos en juego, en escenario, sus intereses, sus deseos, por más pequeño que sea. Un niño de 6 o 7 años tiene intereses, dice yo quiero ver a Pepa todo el día, dice bueno vamos a inventarnos alguna cosa para que desde allí, que sirva de anclaje, poder que vea sintaxis, por ejemplo. Pero sí es vital que ya que están hablando de flexibilización y les llama tanto la atención, piensen que la flexibilización no es otra que sino romper. O sea, los profesores somos muy eufemistas en los conceptos. Cuando decimos destruyamos, cambiemos, transformemos, le decimos seamos flexibles, no, destruyamos esa postura y ya. O sea, empecemos a ser conscientes del papel histórico que nos corresponde, que somos transformadores, además de reproductores. Y en esa idea, como reproductores, como transformadores, yo lo que veo es que el profesor cae en ese mismo sistema, porque lo educativo está muy ligado al económico, ¿no? Al sistema económico que está operando con la sociedad moderna. Y es que hablabas ahorita de que hay que tener un concepto de la educación, o sea, ¿qué entendemos nosotros por educación? Porque eso mismo es lo que llamamos al aula, como practicantes. Y nosotros como docentes, lo que llamamos al aula, el concepto de educación es transmitir conocimientos. Estamos como en ese círculo de la educación productiva, mercantil, algo que se rompe con el esquema estudiante es ese esquema de educación bancaria, que el estudiante no es un objeto que es estático, que